¿Qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de La magia del saber. Y como ya es costumbre, una bonita costumbre de escuchar reseñas diversas, divertidas, amenas, ¿por qué no? Entonces, pues esperemos que este canal, que este espacio les sea útil, que les sea llamativo y que les despierte o que les siga motivando el hábito del buen leer. Entonces, pues antes de ir con la reseña del día de hoy, vamos a saludar a Toño. ¿Cómo estás, Toño? ¿Qué onda? Acá muy bien, contento de estar acá con la magia del saber. Y me gusta mucho que siempre es como sorpresa, ¿no? Que nunca sabemos qué traen y de repente dices, ay, güey, ¿no? Entonces, pues gracias a todos los que nos siguen viendo, gracias por seguir acá, a mi equipo acá también. Aurora pronto se reincorporará con nosotros. Entonces, pues a darle. Ok, muy bien, excelente. Y pues para ir con este efecto sorpresa, vámonos con Pau, quien nos va a tener la reseña del día de hoy. Así que sorpréndenos, Pau. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Muchas gracias por la apertura, Olis. Muchas gracias, chicos, por estar acá. Y pues bueno, ya saben que yo soy bien diversa con los libros. Este libro en particular me llamó mucho la atención porque es de los libros técnicos que a mí me gusta mucho el autor. Creo que es corto, es un libro corto, pero me gusta mucho porque tiene que ver con esta parte de hábitos. Me gustan los hábitos, yo creo en esto, soy una persona que los aplica, obviamente como todos de repente he tenido mis deslices y todo, pero el hecho de tener presente este libro, de leerlo, me ha dado como esta pauta de poder aseverar o acreditar el hecho de los hábitos, ¿no? Del poder que tienen los hábitos. Entonces, lo encontré en internet, la verdad es que está muy accesible, puedes encontrarlo también en otro tipo de plataformas. Como Amazon, en librerías, etcétera, ¿no? Es muy digerible, eso sí, y me llama mucho la atención porque tiene estadísticas muy buenas, tiene obviamente frases que a mí me encanta. Yo soy coleccionista de frases de diversos autores de distintas épocas. Y pues bueno, hoy les traigo el tema de, bueno, habla más, no, habla menos y actúa más. Perdón, ese sí lo vas a tener que editar. Habla menos, actúa más de Brian Tracy. Este libro, ¿por qué lo traigo y por qué me gustó? Porque dice 7 pasos para conquistar tus metas. Las personas de repente decimos, no, pues sí, yo quiero ser una persona exitosa, yo quiero ser una persona que obviamente tenga abundancia, que tenga resultados, pero muchas veces no volteamos a ver lo que hay atrás de esto, ¿no? Entonces, este libro tiene estos 7 pasos para conquistar tus metas. ¿Qué sucede con este autor? Brian Tracy obviamente ha escrito muchísimos libros, ha sido bestseller, es un hombre que ha hecho muchísimos seminarios, conferencias a lo largo de todo el mundo, en Estados Unidos, alrededor de todo el mundo. Obviamente hay contenido gratuito de él en diversas plataformas. Y obviamente tiene muy buena estructura, muy digerible para todos, pero yo creo que es como el desarrollo personal que siempre podemos leer, pero hay algo importante. Esto no va a funcionar ni va a ser mágico si nosotros no lo llevamos a la acción. Por eso dice, actúa más. Entonces, muchas veces, aquí nos habla precisamente de estos pasos y muchas veces dice que los profesionales, lamentablemente solamente el 3% de los profesionales llegan a sus resultados. Entonces, ¿qué pasa con el otro? Con el otro porcentaje, obviamente, ellos deciden solamente realizar las cosas de manera mecánica y no por metas. Yo me acuerdo mucho cuando en la magia del saber, hace como 2 años, creo, empezamos nosotros a hablar de nuestras metas personales, profesionales, etcétera. Y creo que sí, aquí da la pauta de que sí, en efecto, debes de quitar el miedo. Es decir, si a ti te da miedo el hecho de hacer algo que tú quieras, por ejemplo, un emprendimiento, em, tener un negocio, subir profesionalmente, comprarte un vehículo, etcétera, que dice que requieres obviamente atravesar ese miedo. Entonces,
Nos da estas siete pasos para obviamente hacerlo. La verdad a mí me gusta porque dice que nos enfoquemos, ¿no? Paso número uno dice enfócate. Es decir, deja de estar como que pensando en diversas cosas, sino cuando, por ejemplo, estés obviamente haciendo algo, que en realidad estés con tus cinco sentidos, bueno, con tus cinco sentidos obviamente bien puestos, que tengas toda esa parte en la cual no estás pensando ni en otra cosa, o si eres una persona que suele ser muy diversa, ok, entonces aplica ciertos horarios, ¿no? Ciertas cosas que te pueden funcionar. También nos habla de esta parte de la retroalimentación y del fracaso. Dice que, por ejemplo, para varias personas que estudian, por ejemplo, en Harvard, para ellos la palabra fracaso la cambian por aprendizaje, por experiencia. Y eso yo creo que a mí me llama mucho la atención porque aquí no lo dice, pero siempre el poder de la palabra creo que está inmerso en todo lo que nosotros podemos decir, hablar y cómo en verdad nos hablamos. Entonces, esta parte del fracaso, muchas veces en las culturas latinoamericanas, sí es así como que, pues yo no me veo como capaz de, por ejemplo, llegar a ser millonario, de llegar a tener una empresa con tantos empleados, ni que facture tantos millones de tal, ¿no? Por lo tanto, aquí dice que obviamente los límites van a ser lo que nosotros nos pongamos, que esta parte en la que nosotros tenemos de pensar acerca de nosotros mismos, eso que nosotros pensamos de nosotros mismos es lo que estamos llegando a hacer. Entonces, bueno, a mí me puso a reflexionar en esta parte de qué tanto por ejemplo, estoy dejando cosas o dejando de hacer cosas, procrastinando, y cuál es el motivo que puede haber detrás de esto, porque muchas veces es por el miedo o por no enfrentar las cosas como nosotros debemos hacer. Por eso dice, actúa más. El hecho de actuar más, creo que rompe con esos paradigmas porque muchas personas podemos leer desarrollo personal, podemos leer esta parte de decir, ok, sí, entonces los hábitos, ¿no? ¿Cómo lo hago? Pero ¿qué hay detrás de eso? Aquí te dice que, por ejemplo, cuando tú tienes tus hábitos, obviamente es algo paulatino, ¿no? Algo que vas haciendo y que obviamente va a llegar un momento en el que tú ya tienes esos hábitos como parte de tu rutina y por lo tanto ya no te van a costar tanto trabajo. Por lo tanto, empiezas con esta parte en la cual ves y empiezas a crear oportunidades, empiezas a crear la vida que tú quieres, pero dependiendo obviamente de cómo lo empiezas a hacer. Él dice que la clave es muy fácil, que son los hábitos y cómo lo empiezas a hacer. Entonces, empieza por pequeños pasos, es decir, créate metas, créate obviamente algo que sea sostenible en el tiempo, algo que sea realizable para ti en esas circunstancias en las que están y da pequeños pasos que pueden ser seguidos. Empieza por algo pequeño, dice también eso. Y también el hecho de, ay, aquí lo tengo anotado, de ser una persona persistente, es decir, que no pienses que tienes límites o que puede haber límites para ti, sino por el contrario, que pienses en que eres una persona que tiene un potencial increíble y que puede obviamente tener ese potencial, que puede llegar incluso hasta ese potencial. Lo puedes incluso hacer hasta en 100 vidas, así dice, ¿no? Entonces, me gustó porque yo también creo en el potencial humano. Yo creo que las personas tenemos el potencial ahí, solamente hay que saber cómo lo estamos canalizando a partir de algo que nos guste, a partir de algo que en verdad nos empiece a vibrar con nuestro propósito de vida. También habla del propósito, de qué tanto lo tenemos claro, qué tanto estamos también en esta parte del automático. Y obviamente tiene muchísima información valiosa, pero que obviamente si no la ponemos en acción, pues obviamente se va a quedar como otro libro de desarrollo personal, otro libro que te habla bonito, otro libro que te va a decir, no, sí tú puedes y tal, y de repente ya nos quedamos así como que, ah, sí, lo leí en algún momento y ya se queda ahí, ¿no? Sino, yo creo que esta es una invitación que hace el autor y que puede apoyar muchísimo para el desarrollo de jóvenes, por ejemplo, de personas ya adultas o personas que tal vez tienen algún tipo
de bloqueo o algo que los está dejando en la procrastinación, en cómo, por ejemplo, pueden organizar. Algo que me hubiera gustado que le hubieran puesto, obviamente, es esta parte práctica, ¿no? De cómo llevarlo a cabo. Porque muchas veces este tipo de libros es así, ¿no? Nada más te dice las herramientas, te dice las cosas, te lanza la información, pero no es un libro que te diga así como que... ok, después de estos 7 pasos, llévalo a la práctica de esta manera, ¿no? Si no, eso ya depende de cada una de las personas que lo lea, que lo tenga y obviamente que lo quiera poner en práctica. Y pues obviamente el compromiso, ahí lo dice también, es contigo mismo que tanto el hecho de llegar a tener el éxito que tú deseas, obviamente pues está en lo que tú empieces a hacer. Entonces, pues la verdad, está muy cortito el libro. La verdad es que me lo chuté muy, muy rápido, pero creo que tiene información bastante padre, porque muchas veces decimos, ay, es que sí, voy a empezar con metas. Y podemos decir, bueno, sí, yo quiero hacer esto. Entonces, de repente llegan, obviamente, si no sabemos cómo trabajar con metas, cómo trabajar con objetivos, obviamente nos vamos a quedar como que cortos, ¿no? O empezamos así y empezamos, no, sí, muy inspirados y todo y de repente hay un momento en el que abandonamos, ¿no? De hecho es muy sonado, o sea, cada año que empieza, ¿no? Los propósitos que tenemos, las cosas que hacemos y prospectamos y de repente empezamos el primer mes a ir al gym, a cuidar nuestra alimentación, a tener mejores hábitos de sueño, a mejorar las relaciones con tus seres queridos. Y de repente febrero ya se empiezan a desdibujar, marzo, abril, y muy alto índice de personas, obviamente dejan de lado sus propósitos, sus objetivos de año nuevo, ¿no? Pero esto es porque obviamente llega un, o sea, no lo comparten con personas que obviamente también tienen metas o objetivos y que los pueden ayudar en determinado momento a decirle, ok, ¿cómo vas y tal? Y esto obviamente los incita a que lo puedan llegar a lograr de una manera más fácil y que no se sientan solos en el proceso, sino que obviamente tengan ese acompañamiento de personas que también están logrando sus metas y sus cosas y que vean también esta parte de que sí se puede hacer, siempre y cuando las personas, pues obviamente, querramos hacerlo, ¿no? Y que tanto nosotros tengamos ese para qué. También habla de ese para qué, de si nosotros tenemos en verdad una intención tan, tan, tan grande que obviamente tú dices, sí, lo voy a lograr y no sabes ni de dónde, pero obviamente o sea, las cosas se empiezan a dar y obviamente empiezas a encontrar em, motivos en los cuales dices, bueno, yo quiero esto, ok, entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Si mi intención es muy, muy grande, entonces empiezo a ver las opciones y obviamente nos habla de que sí lo hay, sí lo podemos hacer y todo esto. Entonces, creo que está muy padre, creo que podríamos cuestionarnos, obviamente, en qué tanto las personas hablamos de cómo hacemos nuestras metas, cómo logramos nuestros objetivos y de cómo el hecho de cómo lo empezamos a hacer, porque muchas veces dicen, ¿no? Así como que hay algunos gurús que hablan y dicen, pero obviamente en la práctica es algo totalmente diferente. Entonces, este libro, la verdad, me gustó mucho, por eso lo quise traer. Habla menos, actúa más de Brian Tracy. La verdad es que está muy bueno, muy digerible para todo tipo de público. Y pues yo creo que está muy amigable. Yo creo que no es así ni pesado ni nada, pero tiene muy buen contenido que creo que lo podemos hacer funcionar si es que tenemos esa intención de en verdad empoderarnos, de en verdad empezar a trabajar y tener disciplina, porque creo que cuando la motivación se acaba, la disciplina es la que llega y obviamente esa es la que te va a mantener a lo largo del tiempo, pero obviamente generando los hábitos y generando pues obviamente los mecanismos adecuados para poder hacerlo. Entonces, pues no sé qué quieran comentar de este libro, si ya lo leyeron, si les gustaría aplicarlo, no sé, en hacer realidad su propósito de vida, si les gustaría hacerlo para, no sé, igual y hacer sus negocios, si les gustaría hacerlo como como parte de su filosofía, porque a mí me encanta, la verdad me encantan los hábitos, me encantan ese tipo de lecturas así súper metódicas que te dice el ABCDE y obviamente pues el reto está en ponerlo a practicar, ¿no? Ponerlo en la práctica, porque eso es yo creo que
lo que muchas veces nos cuesta, ¿no? Nos cuesta como que trabajo empezar a decir, bueno, yo de este libro me llevo esto y voy a poner a la práctica esto que me puede empezar a funcionar. Entonces, no sé, chicos, ¿qué opinan de este libro? Ok, voy yo. Em, Fíjate que ese libro yo lo he visto en librerías. De repente sí llega como a llamar la atención, sobresale. Y para mí, o sea, de acuerdo a mi tipo de crianza y mi estilo de vida, para mí, eh, un tipo de libro así es como muy obvio, muy evidente. Y a veces cuando salgo de mi disrupción mental y de repente cuando conozco a personas o cuando escucho a personas que no tienen como este patrón de un hábito, una agenda, una organización en su vida, sino como que van improvisando, entonces a mí de repente me llegan a llover estas preguntas de cómo hay personas que van por la vida improvisando, ¿no? Su manera de vivir o incluso sus acciones. Para mí personalmente este tipo de libros son obvios. Cuando, desde que yo estudié administración, yo le pude poner el por qué y el para qué a cosas que yo hacía pues desde pequeña. Yo sí crecí con una mamá que era muy tajante en las rutinas, sobre todo escolares. Entonces, como que desde muy chiquita para mí fue muy obvio ahorrar, para mí fue muy obvio hacer tareas específicas en ciertos momentos específicos. Y mi vida en general como adulta funcional, de alguna manera ha sido más fácil y enrolarme a ciertas situaciones ha sido mucho más fácil porque desde muy pequeña yo tuve estos hábitos. Y cuando conozco personas que no tienen este estilo de vida, para mí sí es un contraste, es como viajar a otro continente, a otro país diferente, ¿no? Porque evidentemente son dos mundos y son dos concepciones diferentes. Creo que este tipo de libros sí ayuda a esas personas que no crecieron a lo mejor con ese tipo de hábitos o no crecieron con ese tipo de rutinas. Quizá para mí lo que es muy evidente para otras personas sí es como necesario, sí es como útil que de repente te digan cómo hacerle, que te den tips, que te den pasos. Y creo yo, me atrevo a decir que hoy en día en redes sociales ya hay mucho material al respecto, porque por ejemplo en Instagram yo conocí a unos creadores de contenido que incluso hasta generaban archivos en PDF para que tú pudieras de tus metas y de tus propósitos llevarlos a la práctica con metas específicas por semana o graduales, ¿no? Y entonces, tal cual ya te estaban dando un machote, un mastrote de cómo lo impreso lo podías hacer y lo podías plasmar de manera escrita. Igual he encontrado podcasts o generadores de contenido que te van dando tips. Entonces, evidentemente, si hay este tipo de mercado, es porque hay personas o hay población que requieren de este tipo de servicios. Entonces, creo que estos libros sí son como un apoyo, como un servicio a las personas que requieren o que requerimos también tener este tipo de dinámicas y saber llevar y saber encauzar nuestros hábitos, nuestras metas, sobre todo como personas adultas. Y si tú eres padre de familia o a tu alrededor hay infantes, de lo importante y de lo trascendente que es generar hábitos, porque yo tengo la fortuna de estar en un espacio donde eh, a través de mi servicio, a través de mi labor, puedo inspirar y puedo transformar a otras personas. Y a veces es muy triste encontrar que no hay papás que no tienen hábitos y que los hijos son un caos. Y que entonces en esta estructura rara de familia, ¿cómo le haces entender o cómo le haces comprender a un ser, a un adolescente en mi caso, que debe de haber una estructura, que debe de haber una forma, que existe un porqué, que existe un para qué? Y a veces las cosas tan simplonas como el llevar un uniforme, el tener una presentación,
cómo desde la parte obvia y lógica le puedes hacer entender y razonar a un adolescente que tiene que ver con sus hábitos de vida, con su presentación, em, en pro de la persona. Entonces, creo que esto es interesante. De estos libros puede haber muchos. Hay generadores de contenido que ahondan en esto. Entonces, sí, estos libros son como que ese empujoncito para lograr metas y para enrolarlos en lo que queremos. Gracias, Pau, por traer este libro. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. O sea, no solamente son los libros de hábitos, sino como que todos los libros de desarrollo personal en general. Su principal fin es lo motivacional, o sea, es motivar, ¿no? Y se le ha tirado como mucho hate, y esto creo que ya lo había dicho en otro video hace un rato, ¿no? Al todo lo motivacional, o sea, como que de repente todos se volvieron antimotivacionales, ¿no? Pero la verdad es que no hace mal. O sea, yo por ejemplo soy psicólogo. Todo lo que, o sea, todo lo que tiene que ver con, no todo, pero muchos de lo que tiene que ver con hábitos, con conducta, yo lo he estudiado, o sea, a nivel como profesional, por así decirlo, ¿no? O sea, sé de dónde, o sea, conozco las teorías psicológicas de dónde viene todo lo que se escribe ya muy digerido en estos libros que son para todo público, ¿no? O sea, yo lo leí a nivel científico, básicamente. Y de todos modos, cada que leo uno de estos libros, ¿no? Eh, me motivan, o sea, me hacen modificar mi propio comportamiento. Y eso creo que es como para todos, ¿no? Eso no quiere decir que yo sea un mal psicólogo, ¿no? Eso no quiere decir que no entendí ni aprendí nada, eso no quiere decir que yo soy débil y debería haberme dedicado a otra cosa. Hay como muchos prejuicios hacia este tipo de literatura, pero si se siguen vendiendo es porque la gente lo sigue consumiendo, porque le siguen viendo una utilidad. ¿No? El problema es que nos han enseñado a avergonzarnos de todo, o sea, nos tachan, o a las personas que leemos este tipo de libros nos tachan como de simplones, de farsantes, ¿no? O sea, no sé, o sea, hay mucho prejuicio. Los hábitos definitivamente son la clave de los cambios a largo plazo, ¿no? O sea, estaba yo pensando que realmente las grandes cosas toman tiempo. O sea, sobre todo, por ejemplo, cuando tiene que ver con metas que a los seres humanos, algunos de nosotros estamos como entrenados, ¿no? Y estamos como, sí, preparados para ir con base en metas, ¿no? Muchas de las metas que queremos no se logran de la noche a la mañana. Y lo único que te lleva para allá es la disciplina y los hábitos, ¿no? O sea, en eso que dicen que cuando no tengas ganas, pues con todo y aunque no tengas ganas, con todo y la apatía, vas y haces lo que tienes que hacer. Porque es así como se construye el hábito. Llega un momento en que todo se hace automático, pero ese automático te sigue ayudando. Así como los malos hábitos, como el consumo de Coca-Cola se desarrolla y después lo hacemos en automático, y después si ya no hay Coca-Cola en una de las comidas, ya sentimos que la comida no supo a nada o que la comida no fue la misma, ¿no? Y ya ni siquiera lo pensamos. Así también se pueden desarrollar hábitos saludables o constructivos, ¿no? La alimentación, el famoso gimnasio que ahorita está, bueno, no, el gimnasio no es que ahorita esté de moda, siempre ha estado de moda, ¿no? O sea, es como, pues una actividad muy enriquecedora. Yo la odio, pero mucha gente, o sea, le ha servido incluso para lograr grandes cambios a nivel físico y sobre todo mental. Entonces, y son cosas que al principio no son agradables, pero la gente aprende a disfrutarlo, no tanto porque la actividad en sí sea disfrutable, sino por los resultados que eso representa. Entonces, muchos de los anhelos, muchos de los sueños que nosotros tenemos los seres humanos, se logran a través de los hábitos y se logran a través del tiempo. Entonces, si la conducta no es consistente a lo largo del tiempo, no se desarrolla el hábito y por lo tanto sus resultados no se alcanzan. No se alcanzan, o sea, todos siempre podemos como mejorar, o sea, hay cosas que leo en ciertos libros que yo digo, ah, mira, nunca lo había visto así, a pesar de que yo ya lo estudié en mi carrera, ¿no? Entonces, muchas veces las metáforas que se usan, muchas veces la manera en que se escriben estos libros, mucho más sencilla, mucho más amigable, a veces incluso hasta divertida, hace que se queden más en la mente, ¿no? Entonces, Brian Tracy, yo lo he leído, creo que sí, ¿cómo se llama? Psicología de las ventas, creo que se llama, el libro de Brian Tracy. Lo leí hace mucho, de hecho ya casi no me acuerdo de nada, pero me acuerdo que en su momento fue como de, ok, o sea, no me está diciendo nada nuevo, pero definitivamente me motiva, ¿no? Justo antes de iniciar la grabación estábamos hablando con Olis, ¿no?
Así de cómo vuelvo yo al mame, ¿no? ¿Cómo yo vuelvo a esta onda de tener la energía y seguir atravesando creencias que ya me caché que me limitan, ¿no? Y es que sí, es mantenerte como, o sea, es como aprovechar la inercia que tienes y si en algún momento se te acaba el movimiento, requieres buscar otro empujón, ¿no? Entonces los hábitos son los que te mantienen cuando todo se pone más como cabrón, ¿no? Entonces, sí, o sea, este tipo de libros, incluyendo, o sea, este que trae Pau no lo he leído, de Brian Tracy, no he leído el de Psicología de Ventas. Creo que sí leo otro, pero no me acuerdo bien. Ya tiene mucho tiempo, porque obviamente Brian Tracy es de los más populares, ¿no? Es de los más populares de, no solo de hábitos, de liderazgo, o sea, tanto así como Stephen Covey, por ejemplo, ¿no? De los grandes de liderazgo, ¿cómo se llama este? Maxwell. John Maxwell, Clark Maxwell, algo así, ¿no? John. John Maxwell. Entonces, están ahí como los grandes, ¿no? Los que son famosos, que tienen un chingo de libros. O sea, está John Maxwell y está este güey, ¿cómo se llama? El Brian Tracy. O sea, son como de los más sonados. ¿Han escuchado esos audios de TikTok donde sí, una mujer le dice, o sea, esa voz se obtuvo de grabaciones de Brian Tracy, porque Brian Tracy está en esto de liderazgo desde los años 80, creo, ¿no? O hasta más temprano, no sé. Pero, o sea, sacó, o sea, ese fue de los primeros que sacó, o sea, sus conferencias, sus charlas, se vendían en VHS, ¿no? Entonces, se ponían y se ponían la televisión y se ponía la reproductora y se ponían videos motivacionales de Brian Tracy. Entonces, el tipo ya lleva, pues, básicamente toda su vida dedicándose a esto. Ya tiene incontables libros, ¿no? Entonces, si les interesa el tema y si no están cerrados, porque ese es el punto, ¿no? O sea, y es como una de las cosas por la que yo creo que la magia del saber continúa, ¿no? Cada uno de nosotros tiene intereses muy diferentes, pero eso nos ayuda a abrir nuestra mente. O sea, yo ha habido libros que yo veo en un estante y leo y digo, ay no, qué pinche huevo, otra historia de amor, ¿no? Y luego llegan acá y lo reseñan, ¿no? Y digo, no mames, o sea, suena interesante, güey, déjalo leo, ¿no? O sea, nos ayuda a seguir abriendo la mente y creo que eso es lo que tendríamos que hacer constantemente. Ese debería ser un hábito. Nunca cerrar nuestra mente a nada, porque nunca sabes dónde puedes aprender. Y realmente todo se aprende cuando tú tienes esa apertura. ¿No? Entonces, este libro de Tracy, les digo, no lo he leído, pero suena interesante, Pau, gracias por traerlo. Em, y lo importante con estos libros, yo me atrevería a decir esto, ¿no? Lo importante con estos libros es la aplicación, porque sí, todos te van a decir lo mismo, o cosas diferentes, o lo mismo pero de diferentes maneras. Pero si no se aplica de nada, entonces ahí es donde sí caemos en que pues nada más es como de dientes para afuera. ¿No? De lengua me como dos tacos. Entonces, cuando tú vas aprendiendo algo y ese algo lo aplicas, estos libros no son tan inútiles o no son tan, em, ¿cómo decirlo?, tan básicos como tú podrías creer, ¿no? Es una tecnología, así lo llamó una vez uno de mis entrenadores, ¿no? O sea, nosotros nos dedicamos a la tecnología del liderazgo y del desarrollo, ¿no? Y cuando yo dije, chinga, está raro eso de tecnología, ¿no? Pero tecnología es toda aplicación de conocimientos. Cuando tú aprendes a aplicar lo que aprendes, los resultados que obtienes son bastante buenos. Léanse, porque incluso Olis lo ha dicho en otros videos, ¿no? Es como mínimo uno al año no hace daño, ¿no? Bueno, no lo dijo así, pero así, ¿no? O sea, mínimo uno al año como que sí ayuda. O sea, como que yo me encargo de leer un libro de esos al año, porque sé que todos dicen lo mismo, pero te ayudan. Entonces, yo también estoy de acuerdo, o sea, yo tampoco los leo a cada rato, porque mucha gente me dice, pues que tú eres psicólogo, tú eres coach, ¿no? Sobre todo en la parte del coach, y creen que me la paso leyendo a John Maxwell y que me la paso leyendo o sea, a todos estos gurús del desarrollo, pero no, mis gustos son muy diferentes. Aparte también el gusto lector va madurando, o sea, estos libros sí los leía mucho cuando yo era adolescente y cuando empecé mi vida lectora. Ahorita ya podemos ver como que sí, todos dicen lo mismo, así, sí, güey, está bien, pero ya dame algo nuevo. Pero de vez en cuando regresar a este tipo de libros hace bastante bien, ¿no? Mantienen la chispa encendida, dirían por ahí. Entonces, gracias, Pau. Para aquellos que se animen a leerlo, ojalá lo disfruten y más que lo disfruten, que lo aprovechen. Aplíquenlo, ¿va? Entonces, hasta aquí mi reporte, Joaquín. Perdón. Perdón. Ok, también lo editas, Toño, por favor. Andaba pajareando en otro lado. Ok.
Ok, pues gracias, Pau, por tu reseña. No sé si quieras añadir otra cosa más a los comentarios. Pues sí que se den la oportunidad de leer a Brian Tracy en Habla más, habla menos, actúa más. Y pues sí, como dicen los compañeros, a aplicarlo. O sea, yo creo que cada cosa que aprendemos lo podemos aplicar de una u otra manera a nuestra vida, en el ámbito en el que querramos. Entonces, creo que seguir aprendiendo también es un plus de estar vivo, entonces hay que aprovecharlo. Excelente, muy bien. Entonces, como ya lo mencionó Toño, o sea, hemos tenido variadito en estas últimas reseñas y eso es lo rico de ser diversos y plurales. Entonces, pues esperemos que les haya gustado mucho la reseña, la recomendación del día de hoy. Y pues si ustedes tienen igual alguna opción, alguna propuesta, pues nos lo hacen saber en los comentarios. Y pues esperamos vernos prontamente. Nos vemos. Hasta la próxima.